Felicidad se da a quienes dan. Se da a quienes dan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Dice el versículo 35: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más dicha o felicidad en dar que en recibir. De ahí nace el título de la enseñanza final de esta serie. ¿Quiénes somos más felices? ¿A quienes Dios otorgará un nivel nuevo de felicidad? A los que demos. Eso lo dijo el Señor. ¿Nos surgen entonces unas preguntas? A mí me surgieron, de pronto sean también las tuyas. Primera pregunta: ¿esta es una exageración bíblica o es una realidad comprobable? ¿Habrán pruebas de esto? ¿Podremos tener pruebas hoy que examinar o es una exageración? ¿Se puede medir y se puede comparar la felicidad de quienes reciben con la de quienes dan? Es indudable que hay felicidad cuando recibimos. Creemos en Jesús para ser salvos, por supuesto. Él derramó su sangre en la cruz y creemos en la salvación. Pero ¿creemos en Jesús para ser felices? ¿O la felicidad yo la busco? Mis planes, mis viajes, mis gustos, mi pareja, a mi manera. ¿Estamos creyendo en Jesús para ser salvos, pero estamos creyendo en Jesús para ser felices? Esa es otra pregunta importante. Porque hay personas que creen en Jesús pero no viven de acuerdo a su palabra. Yo creo que eso es una gran contradicción. Es como tener un auto, te lo regalan, un automóvil, y tú andas a pie y lo mantienes en el garaje. Qué raro, tiene carro, se lo regalaron, tiene una moto, ¿por qué anda a pie? Creo que así es de paradójico, de contradictorio decir: creo en Jesús como mi Salvador, pero no le obedezco para ser feliz. Qué raro. Hay como un cortocircuito en esa cabeza. Voy a iniciar con una mujer extraordinaria cristiana a la que le otorgaron el premio Nobel de paz. Miremos la pantalla, por favor. El Comité Nobel noruego decidió que el Premio Nobel de la Paz de 2011 se dividiera en 3 partes iguales entre Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkul Karman. Gracias a la activista Leymah Gbowee, segunda premiada, que ideó la guerra del sexo en 2002. Las mujeres no podían ofrecerse a los hombres hasta tanto no terminaran los conflictos. Ahí tienen a Leymah Gbowee. Ese es el nombre de ella. Año 2011, una cristiana nacida de nuevo, una hija de Dios que se congrega en una iglesia. Se convirtió ya adulta. La maltrataba a su esposo, la daba golpes, la dejaba medio muerta en el piso a punta de puños y de patadas. Ella huye de la casa, no tenía trabajo, no tenía estudio, y el único lugar donde la refugian, porque la gente le decía: no queremos problema con tu marido, ni los amigotes malos con que él se la pasa. Nadie ni su familia la recibía. ¿Sabes dónde la recibieron? En la iglesia cristiana de su barrio. El pastor dijo: este lugar es para el necesitado y el afligido si quieres a Jesús. Y ella duerme en la iglesia, en el piso de la iglesia, y ahí tiene sus noches con la Biblia y conoce a Jesús. Ahí empieza una aventura extraordinaria de ella, a no depender de un hombre, a no buscar más parejas, sino entregarse a Jesús con sus hijos, porque ya tenía hijos. Se hace creyente y empieza a ser una voz poderosa en su comunidad para otras mujeres que muchas eran maltratadas por los hombres. Entonces ella se vuelve una activista cristiana, les predica, las lleva a la iglesia. El pastor le permite abrir una reunión en el templo y ella es la predicadora de las mujeres. Su voz corre y sale de la comunidad y del barrio y empieza a afectar la ciudad y empieza a afectar el país. Finalmente ella dice: hagamos una cosa. En ese año 2011 las cifras de muerte por violencia en el país de Liberia y violencia interna era tremenda. Y ella les dice: hagamos una cosa que he aprendido en la Biblia, ayunemos, pero ayunemos en las relaciones sexuales. Y entonces ella convoca a las mujeres, y las mujeres a sus esposos dicen: no están con ellos hasta que se sienten a una mesa a negociar.
como las mujeres liberianas organizaron una huelga sexual y ayudaron a terminar una guerra. Los hombres tuvieron que sentarse en una mesa, negociar, acabar la violencia, y por eso le dieron el Nobel de Paz en el 2011. Pero no es la única vez que eso ha sucedido. Mira al lado derecho, año 2006 en Colombia. Las mujeres de más de 100 pandilleros de Colombia, en Pereira, inician una huelga sexual contra la violencia. ¿Por qué, si estamos hablando de felicidad, traje estos ejemplos de finales de guerra en Pereira en el año 2006? Si alguien no recuerda, el promedio de muertes y de violencia entre pandilleros era más del doble de toda la nación. Wow. Estaba desbordado el asesinato, sicariato y violencia por las pandillas en Pereira. Y lograron acabar con esto. Las pandillas se sentaron e hicieron la paz, porque las mujeres ayunaron de esta manera, no tener relaciones íntimas con sus esposos. ¿Por qué hablamos de sexo al final de la serie de la felicidad? Tú debes, y yo también, reconocer, la sexualidad tiene un poder impresionante. Mira la manera de vestir. ¿No está sexualizada la manera de vestir? Ahora hablemos de música. Hace 2 semanas estaba en controversia una noticia por una canción que habla de solo sexo, Más 57, que se unieron los reggaetoneros del mundo sin Cristo a hablar de las relaciones sexuales de una joven de 14 años, ¿verdad? Entonces no podemos olvidar, indudablemente, entonces la sexualidad es un poder, y que mal aprovechado o mal dirigido, por supuesto que trae estragos sobre la sociedad. Es un poder impresionante que ha hecho industrias multimillonarias como la internet, exhibiendo la sexualidad, han hecho riqueza y han capturado la mente de un montón de jóvenes. Ahora quiero que miren la fotografía de esta universidad. Esa fotografía es de una de las mejores universidades del mundo. Queda en los Estados Unidos, se llama la Universidad de Stanford. Al lado izquierdo están viendo su campus, que es bellísimo, impresionante. Y al lado derecho, ¿qué tenemos? La Universidad de Stanford creó un instituto de investigación, ahí tienen su nombre, para la compasión y el altruismo. El altruismo, por supuesto, significa dar sin esperar algo en retribución. Y la Universidad de Stanford, una de las mejores del mundo, creó un instituto para investigar cómo enseñar a sus estudiantes y al mundo compasión y generosidad para dar. ¿Por qué? Dar genera tanto placer como el sexo. Experimentos científicos demuestran que el cerebro asocia el altruismo, el dar, con satisfacción. La Universidad de Stanford cuenta con un centro de investigaciones sobre compasión y altruismo, dirigido por la psicóloga Emma Sipala. Según sus estudios, cuando una persona se siente bien porque regala algo, hace un favor desinteresadamente o dona parte de lo que tiene, se activa un circuito frontomesolímbico, es decir, en el cerebro, es decir, el mismo que reacciona ante actividades placenteras como tener relaciones sexuales, siendo las personas donantes, los dadores, los más felices que aquellos que solo piensan en obtener beneficios o acumular bienes. ¿Qué está haciendo la ciencia, queridos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. ¿No existía la Universidad de Stanford? ¿No existían los experimentos neurológicos y del cerebro? Y están diciéndonos, escucha lo que dijeron, puede ser más placentero que las relaciones sexuales. ¡Wow! ¿Qué? Aprender a dar desinteresadamente y donar de lo que Dios nos ha dado. Una alabanza a nuestro Señor. Él merece la gloria, merece nuestra honra y alabanza. Ya no lo había dicho. No tienes que pagar una universidad súper costosa, irte a viajar a otra parte del mundo. Sigamos la Biblia. Creamos la palabra de Dios, que los científicos nos están diciendo, eso funciona.
con este entendimiento, esta impactante prueba de la ciencia, voy a abordar la Biblia sobre el tema de dar y la felicidad. Voy a empezar con Corintios, la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 9, verso 8. Voy a leerlo en la versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Dice así: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. Wow, ¿les gusta eso? Está en rojo. Toda clase de bendiciones Dios puede. ¿Para qué? Para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Aquí en este versículo nos encontramos con el primer principio de la Biblia sobre el dar y la felicidad. Dice la Biblia, somos más felices porque significa contentamiento. Dios les puede dar toda clase de bendiciones para que ustedes puedan ayudar. ¿Quién es el que ayuda? ¿El amargado y frustrado? ¿El resentido y envidioso? Nunca. Una persona que está envidiosa, frustrada en la vida, ¿cuándo comparte algo? Nunca. La Biblia, aquí está la primer evidencia y bendición. ¿Sabes por qué somos más felices al dar? Porque Dios nos hace sentir satisfechos. Dios nos hace sentir complacidos con lo que Él nos ha regalado y por eso compartimos. Voy a un teólogo inglés, se llama John Hill, siglo XVII. Esa es una de las muestras de su comentario bíblico extraordinario del Antiguo y Nuevo Testamento. Mira lo que él dijo sobre esto de dar, sobre Hechos de los Apóstoles capítulo 20 verso 35. Dice John Hill: es más bendecido dar que recibir. El dador está en una situación más acomodada, con una abundancia, al menos una suficiencia y algo de sobra, mientras que el receptor suele estar en ¿qué? Necesidad y angustia. Estamos viendo que sí se puede medir. El que recibe muchas veces porque no tiene cómo pagar la universidad y por eso le tuvieron que dar la beca. El que recibe es porque está en una condición de necesidad, escasez o aflicción. Qué sabio lo que dice el teólogo John Hill con respecto al mandamiento de Cristo y a su promesa de dar para recibir felicidad. Dice, es que cuando tú das, significa que yo te voy a hacer contento, satisfecho y feliz. Pide una alabanza a nuestro Dios. Recibe la gratitud de ver acá. Te damos nuestra gratitud, Padre. Ahora, piensa que dar no es como quien juega una lotería. No es como quien pone una moneda en una máquina y saca un chocolate o un muñeco. No es algo automático. El dar en la Biblia tiene que ir acompañado de cierto corazón. ¿De qué corazón? Primera de Corintios 13:3. Observa el capítulo del amor. El capítulo 3 es el que habla del amor en la Biblia. Y mira lo que dice el verso 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener que presumir, pero no tengo amor, nada gano. La promesa se anula. El ser más feliz se anula. Si lo que yo buscaba era ¿qué? Quedar bien frente al jefe. Que no me dijeran a mí pobretón, entonces por eso traje algo. Si lo haces por apariencia, si lo haces por quedar bien frente a los demás, o si tienes otro interés de que te devuelvan, Dios dice, se anula la bendición. ¿Sabes cómo se cumple la bendición? Si lo haces por amor y esperando solo de Dios la recompensa. Gloria al Señor. Ayúdanos a tener ese corazón, Padre, por amor y por fe en ti. No por aparentar, no por conveniencia, confiando en Dios. Mi Señor me bendecirá. Las palabras de un escritor libanés me encantaron. Este es un poeta muy famoso en el mundo, del siglo XIX y XX. Gibran Jalil se llama él. En uno de sus libros escribió esto:
Hay personas que dan con alegría. Él es cristiano. Cristiano maroní. No tengo tiempo para explicar qué es el cristianismo maroní. Viene de Antioquía, muy antiguo de la Biblia, en esa región del Líbano y algunos países árabes. Es cristiano maroní, de una familia maroní. Y mira lo que dijo en el libro. Hay personas que dan con alegría y precisamente la alegría se convierte en su premio. Cuando tú das con el corazón correcto, ¿sabes qué dice Dios? La bendición sí se va a cumplir. Y hasta este escritor lo reconoce. Justamente cuando uno es desinteresado, amoroso, compasivo, entonces la bendición de la felicidad sí se va a cumplir. Este fin de año, Dios, ayúdanos a dar con el corazón correcto. Ayúdanos, Padre, a tener ese corazón. Este fin de año y por el resto de nuestra vida, ser una iglesia generosa, ser familias generosas. No que nos comemos todo el pastel, sino que le llevamos al vecino, al que no tuvo cumpleaños, lo compartimos. Ahora avanzo. Otro de los principios magníficos de dar y la felicidad en la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice así: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Es verdad, Señor, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¿Eso es verdad o no? Si Dios no te da la salud, ¿tú puedes trabajar? Si Dios no te da tus manos, ¿tú puedes trabajar? No. Si uno puede dar algo, es porque Dios se lo dio primero. Qué lindo lo que dice este verso y nos lleva al siguiente principio. Somos más felices dando. ¿Por qué? Porque nos inunda la gratitud. Los dadores somos más agradecidos con Dios. Los dadores le decimos: Señor, gracias porque me permitiste compartir esto, dar esto. Inunda nuestro ser de gratitud. Eso dice la Biblia, porque de ti lo hemos recibido todo. Miremos el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 11, verso 35 y 36. ¿Quién dio primero algo a Dios para que luego Dios le pague? Es una pregunta. Ahora está la respuesta en el 36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y a Él sea que la gloria por siempre y siempre. Cuando tú reconoces a Dios que te dio eso para poderlo dar, te vuelves muy agradecido. Te vuelves una persona bien cercana de Dios, porque a Dios donde se le da la gloria, Él desciende. Tú vas a tener la felicidad de Dios al dar, reconociendo que Él fue el que nos dio para poder dar. Otro texto, 2 de Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Mira lo que Dios dice a los cristianos. No nos dice empobrecidos, no nos dice frustrados, no nos dice que terminemos mendigándole al programa del gobierno. No, dice que los hijos de Dios no somos mendigos ni esperamos de los hombres. Dice: serán enriquecidos en todo sentido, no en algunos, dice en todo. ¿Para qué? Para que en toda ocasión sean lo que dice la Universidad de Stanford: sean generosos. Le dice a sus estudiantes, a sus profesionales: sean generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. ¿A quién? Wow. Si ves que dar, cuando nosotros somos dadores, se provoca la gratitud. La gente que no esperaba ese regalito va a decir: mire, Dios usó a ese pastor y mira lo que me envió. Dios usó a la familia de Mabel y Henry, mira lo que nos trajo. Dios sabía que yo tenía esta necesidad y me llegó. Entonces, ¿qué va a hacer el mundo con una iglesia dadora? El mundo va a creer en Dios y va a agradecer a Dios. Seamos dadores. Parecía una locura. Esta es una cultura en Veracá, y había gente que le parecía una locura esto, pero hoy ya no lo ve con tanta locura. La historia del rey sin dedo, ¿la saben? ¿No? Miren ahí la pantalla, esa es famosa, el rey sin dedo. Era el rey pues adinerado, dueño de su feudo, y tenía un sirviente que era cristiano, y un cristiano de esos de verdad, un cristiano de Veracá.
Se la pasaba predíquele al rey diciéndole: rey, todo Dios lo hace bueno, Dios lo ama mucho, entréguele su vida a Cristo. Era como que de ver acá ese sirviente. Y ese rey lo menospreciaba, se le burlaba de la fe. Que Dios y que nada, soy yo el que trabajo, yo el que levanté este reino. Yo, ¿cuál Dios? Es mi trabajo. Y un día salieron de cacería y en la cacería le salió un tigre y al único que atacó, al rey. Le quitó un dedo al rey. Y le dijo el rey a su sirviente: ¿no es que Dios me ama? ¿No se la pasa usted diciéndome que Dios me ama, que quiere lo mejor? Mire, me dejó sin dedo y a los demás no les pasó nada. Y el sirviente con humildad le dijo: rey, dele gracias a Dios. Por algo Dios lo permitió. Dele gracias a Dios. ¿Qué Dios ni qué nada? ¿Sabes qué hizo el rey enojado? Mandó a la prisión a su sirviente: métanlo a la cárcel, este irrespetuoso, fanático. Pasaron los días, el rey volvió a salir a su actividad favorita, la cacería. En la cacería se encontraban con una tribu aborigen, eran caníbales. Capturaron al rey, lo dedicaron para un sacrificio a los dioses y cuando lo tenían listo con papaya, con papitas, cuando lo tenían ya listo para el sacrificio, uno de los indios gritó: impuro, impuro. Todos pararon. ¿Qué pasó? No está completo, le falta un dedo. Los dioses exigen que esté perfecto el sacrificio. Lo soltaron. Así que el rey llegó corriendo a su palacio, a su castillo, y lo primero que hizo fue correr a la prisión y sacó al sirviente y le dijo: gracias, ahora quiero entregarme a su Dios. Perdóneme por haberlo metido aquí a la prisión. ¿Sabe una cosa? Si no me hubiera quitado el tigre el dedo, hoy me comen. Pero tengo una duda, le dijo a su sirviente. Tengo una duda. ¿Por qué, si Dios lo ama tanto a usted y usted predica de ese Dios, dejó que yo lo metiera en el calabozo? Y le dijo él: fácil, rey, si yo no hubiera estado en el calabozo, yo lo hubiera acompañado y yo estoy completico, me hubieran comido a mí. El tercer principio, Mateo capítulo 10 versículo 8. Miremoslo en esta versión de la Biblia que se llama Biblia lenguaje actual. Dice: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Tercer principio, ¿por qué somos más felices al dar? Porque somos llenos de Dios primero. Para poder dar a otro, como lo dije hace un instante, Dios tiene que darme a mí primero. La Biblia está afirmando que Dios va a habitar en ti cuando te vas a disponer a dar. Él viene a darte primero. Tú dices: Señor, yo quisiera lograr esto. Pues Él te toca primero, te hace recipiente de Dios, vasija de Dios donde Él va a habitar cuando tú te propones: voy a dar. Sí vale la pena ser un dador. Dios le va a sorprender, como lo dice la Biblia, nos llena para dar. Matthew Henry, este gran teólogo inglés, ¿qué dijo sobre el dar? Mira lo que dijo: más bendecidos por dar que por recibir. Parece que eran palabras de Jesús usadas a menudo con sus discípulos. La opinión de los hijos de este mundo es contraria a esto. Los del mundo no piensan así. Ellos tienen miedo de dar, si no es con la esperanza de que les van a dar algo a cambio. La ganancia inmediata es para ellos la cosa más bendita que puede haber. O sea, yo doy, pero si gano algo. Pero Cristo nos dice: lo que es más bendito y más excelente es porque nos hace más semejantes a Dios. Cuando tú te dispones a ser dador, Dios te llena, nos convierte en viva imagen de Él. Yo creo que sí vale la pena ser un dador. Dios le va a sorprender. Nos va a sorprender cuando somos dadores. Segunda de Corintios en su capítulo 9, en el versículo 7.
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, sino que Dios ama al que da con. ¿Observas la palabra inicial en rojo? Dios que ama. No hemos sido perdedores por dar las oraciones a la iglesia, ayunar por nuestra. No hemos perdido nada. Al contrario, cada año Dios nos sorprende. Cada año somos favorecidos por el Rey, por nuestro Dios. Eso quiero animarles a transformar su mente, su corazón. Un escritor más, James Forbes B. Tinling. Él es inglés, un investigador del siglo XIX y XX. Ese es su libro más famoso, el temprano o el primer viaje misionero del catolicismo en la India. Y mira lo que escribió en ese libro. Cuando el Papa Pablo IV se enteró de la muerte de Juan Calvino, el gran reformador cristiano protestante francés, exclamó con un suspiro el Papa, mira el Papa de esa época, fue en el siglo XVI, exclamó con un suspiro: la fuerza de ese hereje orgulloso residía en esto. Mira por qué hizo tambalear la iglesia y transformó Europa con su prédica Juan Calvino: que las riquezas y los honores no eran para él. Santísima Virgen, con 2 de esos sirvientes en la iglesia católica, nuestra iglesia pronto sería dueña de ambas orillas del océano. Wow. ¿Observa lo que el Papa dice? ¿Por qué Dios usó a Juan Calvino? Para transformar Europa con el mensaje de Cristo. Dar definitivamente transforma todo alrededor. Termino con el último principio, Mateo capítulo 6, versículo 3 y 4, dice: más bien cuando des, son palabras de Cristo, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, este es el último principio, te recompensará. El último principio es que somos más felices al dar. ¿Por qué? Por las recompensas que se vienen. Dios prometió que Él recompensaría al dador que lo hace de corazón y al dador que no lo hace porque lo vean, sino que es secreto. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Dios está prometiendo recompensa al que da. Y un último texto, Lucas capítulo 6 verso 38. Son palabras también de Cristo: den y se les dará, se les echará en el regazo o en la billetera o en su cuenta una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Nuestro Señor, solo esos 3 textos traje, pero la Biblia está llena de textos que nos dice que cuando damos, Dios jamás le queda debiendo a nadie. Cuando uno da y da para su obra, Dios le recompensará. Concluyo con el testimonio de este extraordinario deportista británico, al que le han hecho hasta películas y escrito libros. Aquí está. El semental Charles Thomas, conocido semental de acetal, fue un legendario jugador de cricket inglés del siglo XIX. En 1883 formó parte de la histórica gira de cricket a Australia, que se conoció por regresar victoriosos con la famosa urna de cenizas. Estaba a punto de abandonar las costas de Inglaterra para convertirse en un misionero en China, junto con sus compañeros graduados de Cambridge, a quien la prensa había apodado los 7 de Cambridge. La historia se contaba en las noticias y había capturado la imaginación del público en Gran Bretaña y Estados Unidos. Un corresponsal en ese momento dijo que nunca antes, probablemente en la historia de las misiones, una banda única se dispuso a trabajar en campos extranjeros. Sabía que el cricket no duraría, pero ganar almas tenía un valor eterno. Ahí tenemos el lado izquierdo
uno de los carteles de las películas que han hecho, pero tú lo encuentras ahorita en Amazon Prime. Encuentras películas de él. Charles Thomas Stout. Al lado derecho, ¿quiénes son esos tres? Al lado derecho es él con sus dos hermanos. ¿Por qué los traje aquí? ¿Por qué la vestimenta? Quiero decirte que ellos venían de una de las familias más adineradas del Reino Unido, de Inglaterra. Su padre era un hombre rico, multimillonario. Entonces por eso los ves vestidos así, porque así vestía la burguesía inglesa en esa época, siglo XIX y comienzo del siglo XX. Ellos vestían como niños ricos. Su padre se convirtió a Jesús cuando ellos eran niños y empezó a hacerles devocional en su habitación todas las noches. Ellos les preguntaba casi en todas las noches, dice Charles Thomas Stout, que su padre les preguntaba: ¿ustedes ya se arrepintieron? ¿Ya entregaron su vida a Jesús? Y que ellos se hacían los dormidos. Los que ya se habían quedado dormidos. Aún eran niños, todavía no han tenido su encuentro con Jesús. Van a la universidad, por supuesto lo ponen en la mejor universidad de ese momento en Inglaterra, Cambridge University. Allí estudia él con sus hermanos en Cambridge. ¿Y cuál es el deporte que practica? Por supuesto, el deporte de los reyes y los ricos, cricket. Se vuelve uno de los mejores en la universidad al punto donde compite y sale campeón nacional y lo empiezan a mandar al mundo a competir. Él tiene una carrera hecha, fama, dinero, deportista, pero tiene un encuentro con Jesús en la universidad. Dame la siguiente. Ahí lo tenemos a él en la universidad al lado izquierdo con otros compañeros. Les llamaron los 7 de Cambridge. ¿Por qué le llamaron así a él con sus compañeros, todos estudiantes de Cambridge? Porque fue Hudson Taylor, no sé si recuerdan Hudson Taylor, un misionero de la China, fue a la universidad y les habló lo que estaba haciendo con la China, predicándoles de Jesús. Esos 7 dijeron: nosotros queremos ir con usted. Entre ellos Charles Thomas Stout, y su mamá le ruega: por favor, hijo, eres famoso, vas a tener más dinero que tu papá, no dejes de ser un deportista, no renuncies a Cambridge. Pero su papá entendió: mi hijo se enamoró de Dios, Dios lo va a cuidar, y el papá lo apoyó y le dijo: váyase, mi hijo. La mamá se resistía por la platica, por eso, por la comodidad, pero el papá, un hombre de Dios, arrepentido y convertido, ¿verdad?, le dijo: puedes ir, hijo, cuenta con nuestro respaldo. Y se fueron los 7. Aquí tenemos una foto de ellos cuando fueron. Todos se vistieron como chinos. ¿Los ves ahí con trajes? Se hicieron a la cultura, porque eso es lo que enseñaba Hudson Taylor, volverse a ellos, y se vistieron como chinos, esos todos ricos de la Universidad de Cambridge, para predicarles a los de la China. Gracias. Allí, estando en la China, se enamoró de la hija de un irlandés. Misioneros de Irlanda estaban también predicando en la China. Ella era una irlandesa llamada Priscila. Se enamoró de ella, escribió a sus padres: mira, estoy enamorado de ella y quiero servir a Dios con ella. Ella también quiere ser misionera toda su vida. Se casaron por honrar a Dios, servirle a Dios. Se enamoraron y se casaron. Se quedaron en la China para predicar, para fundar iglesias. Allá se quedaron. Stout es extraordinario. Le llega una carta de su mamá, le dijo: tienes que viajar, tu padre está enfermo. Van a Inglaterra con su esposa, sus hijos. Su papá fallece. Van a los abogados. La fortuna para él de herencia lo dejaron rico. Él le daba temor decirle esto a la esposa, pero al fin se atrevió y le dice: esposa, ¿sabes una cosa? Yo creo que lo único que voy a tomar de la herencia es para comprar una casa, y lo demás lo voy a donar para las misiones. Y la esposa le dijo: a mí me daba miedo decírtelo, pero yo también siento lo mismo. No debemos quedarnos con eso, solo una casa y lo demás todo para las... Y donaron toda la fortuna.
La gente no lo puede creer. Eso salió en los periódicos. Por tiempo ahorita no te muestro todo. Pero eso fue un boom. Hijo del millonario. Estrellas, como si en Colombia quien donara todo. ¿Falcao? ¿Quién es? Alguien rico, alguien súper famoso, que venga de una familia súper rica. Eso fue un impacto en todo el Reino Unido. Salió en las noticias que él se había despojado de todas sus riquezas por ser misionero. La gente lo menospreciaba. El mundo lo menospreciaba. Se quedaron un tiempo en Inglaterra. Un día iba por las calles, él predicaba en diferentes iglesias, de eso es que vivía él, enseñando la palabra de Dios. También enseñó en universidades teología. Y un día iba por las calles y vio un letrero acerca del África. Aún hay tribus caníbales en el África. Y cómo se habían matado personas, se las habían comido. Fue a la casa y le dijo: esposa, siento un llamado de Dios. Ya le dijo: vamos a volver a la China, ¿cierto? Le dijo: no, al África, a los caníbales. 6 hijos. Y se fueron todos para el África. Pidieron ofrendas en las iglesias, en las agencias misioneras. Les dieron ofrendas y se fueron con sus 6 hijos a vivir al África. Aquí está el nombre de la misión que fundaron: Heart of Africa Mission. El corazón de África. El que está a la derecha era un joven que él había ganado en Inglaterra para Cristo, que así como él en Cambridge se había enamorado de Jesús y se lo llevó para fundar la misión a ese joven, que se convirtió después en su yerno, se casó con su hija mayor. Ahí arrancó la misión del África. ¿Y qué pasó con él? Recuerde el tema de hoy. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Felicidad se da. ¿A quiénes? Dan. ¿Sí fue feliz este hombre que renunció a fama, a estrella deportiva, a fortuna, a ser rico, millonario? ¿Sí fue feliz o no fue feliz? Les voy a mostrar su frase favorita. Todos los libros la citan. Esa es su foto. Está en África, por eso el gorrito que tiene ahí, típico de los ingleses gomelos, allá en África. Mira su frase favorita. Algunos quieren vivir dentro del sonido de las campanas de la iglesia, pero yo anhelo vivir en una tienda o carpa, a una yarda del infierno, salvando almas. Ahí está la foto de Thomas Studd. Murió en África, 70 años. ¿Fue feliz o no fue feliz? ¿Dios lo bendijo o no lo bendijo? Ahí lo ves en la frase. 50 países envió misioneros. 50 países, 4 continentes de la tierra. Al día de hoy, en todo el Reino Unido lo honran. Nadie ha mandado tantos miles de misioneros que salieron de esta misión. Jamás Dios deja frustrado al dador. Es verdad lo que dice la Biblia. ¿A quién hace Dios más feliz? Al que da más que al que recibe. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.